¿Conoces esa sed que parece no quitarse, incluso después de tomar mucha agua? Yo ya he despertado así, con la boca seca y unas ganas enormes de beber más y más, pensando que solo era por el calor. Hay días en que el cansancio llega incluso antes del desayuno, el cuerpo parece no querer moverse. Últimamente, noté que mis idas al baño aumentaron y empecé a preguntarme si era solo cosa de la edad o si algo diferente estaba pasando conmigo. Mi esposa, Clara, siempre nota esos pequeños cambios. El otro día, después de cenar, me miró con preocupación. Dijo que sentía mi piel un poco más áspera y me preguntó si había estado sintiendo mucha hambre incluso después de comer. Fingí que no era nada, pero eso se me quedó dando vueltas en la cabeza. Me senté en la terraza con mi amigo Joaquín, como hacemos todos los sábados. Él también habló de un cansancio extraño, de unas ganas de dormir a mitad de la tarde. Nos reímos, diciendo que ya nos estábamos haciendo viejos, pero noté un tono distinto, un poco de miedo en su voz. Miré mis manos, pensando en esos detalles que solemos ignorar. El tiempo pasa y uno se acostumbra a creer que es normal sentir dolor, tener insomnio, olvidar cosas. Pero ahí, sentado con Joaquín, me di cuenta de que algo no estaba bien y quizá no era solo la edad. Después de que Clara insistió, empecé a prestar atención a otros signos. Mi ropa se sentía más floja, incluso sin haber hecho dieta. Un hambre que no se iba, ese sueño interrumpido de madrugada y un cierto hormigueo en los pies. Sentí un vacío en el estómago. ¿Y si era algo serio? Joaquín me contó que su hermano Joao pasó por algo parecido, pero tardó en descubrir que era porque pensaba que los análisis de sangre solo eran necesarios cuando uno estaba muy mal. Nadie quiere enfrentarse a un consultorio ni escuchar un diagnóstico difícil, pero eso no dejaba de rondar mi cabeza. En mis caminatas por el barrio, vi a otros conocidos hablando de síntomas similares, pero siempre lo dejaban pasar. Fue entonces cuando decidí que ya no podía esperar más. Algo tenía que cambiar y yo quería entender lo que mi cuerpo estaba tratando de decirme antes de que fuera demasiado tarde. Esa inquietud no me soltaba, incluso en los días en que intentaba ignorar cada señal. ¿Sabes ese cansancio que aparece sin razón? Despertar ya sin energía, quedarte sin aire al subir una simple escalera. Era como si mi propio cuerpo intentara comunicarse conmigo, pero yo me tapaba los oídos con la rutina, con el luego veo eso, empujando la preocupación hacia adelante como si fuera a desaparecer sola. Y sé que no soy el único. En conversaciones rápidas con vecinos o amigos, siempre escuchaba historias parecidas, esa sensación constante de vivir en piloto automático y sentirse cada vez más lejos de quien uno fue alguna vez. Fue difícil admitir ante mí mismo que algo no estaba bien, porque toca el orgullo, la creencia de que todo está bajo control. Reconocer la vulnerabilidad no es fácil. Me sorprendía prometiendo cambios que nunca llegaban, haciendo listas mentales de todo lo que tenía que mejorar, pero sin dar el primer paso. A veces parece que uno está solo en esta batalla silenciosa, como si nadie más entendiera el miedo que da descubrir que algo no anda bien, ¿verdad? Pero yo ya estaba cansado de sentir que perdía, día tras día, pequeñas porciones de vitalidad sin saber por qué. Si alguna vez has sentido esto, quédate aquí conmigo. Descubrí que no tenía que vivir así, y que existe una salida mucho menos aterradora de lo que imaginaba. Entender lo que me estaba pasando fue el inicio de una transformación real, y quiero mostrarte cómo tú también puedes reconocer las señales y no dejarlo para después. Te prometo que verás tu cuerpo de otra manera cuando descubras qué hay detrás de estos síntomas tan comunes. Acompáñame en este camino, porque el siguiente paso puede cambiar tu vida. Durante ese periodo difícil, parecía que todas las mañanas eran iguales. Despertaba y me quedaba ahí, acostada, mirando el techo, sintiendo el cuerpo demasiado pesado para levantarme. No era solo el cansancio de haber dormido mal. Era como si mis piernas fueran de plomo y, al mismo tiempo, cada músculo se quejara de una forma distinta. La idea de enfrentar un día más ya empezaba con ese peso en el pecho, como si el mundo se volviera más difícil solo para mí. A veces, bajar a tomar café requería un esfuerzo comparable al de alguien que acababa de escalar el Everest. Recuerdo una mañana en particular, abrí el gabinete para sacar una taza y sentí una punzada extraña en la espalda.
Me incliné un poco y escuché un crujido raro. No era un dolor imposible de ignorar, pero sí lo suficientemente constante como para molestarme todo el día. Me senté a la mesa con la taza, moviendo el café, tratando de entender cómo algo tan simple se había convertido en un obstáculo. Era esa mezcla de irritación y frustración. ¿Por qué mi cuerpo ya no me obedecía como antes? Lo peor era subir escaleras. Ir escalón por escalón, apoyándome en las paredes, jadeando como si hubiera corrido un maratón. Miraba a mi alrededor y veía a otras personas con el mismo ritmo arrastrado, los mismos silencios cargados de dolor disimulado. Observaba a personas tratando de no quejarse al sentarse, levantándose lentamente como si sus huesos fueran de vidrio. Estas pequeñas dificultades se volvieron tan frecuentes que, en poco tiempo, dejaron de ser excepción y pasaron a formar parte del día a día. Los fines de semana, cuando amigos y familia se reunían, inventaba excusas para no salir. Solo pensar en caminar por el parque o hacer filas largas ya me agotaba. Mientras todos parecían animados, yo buscaba un rincón tranquilo, me sentaba y fingía estar entretenida con el celular, ocultando las ganas de confesar que ya no soportaba ese malestar constante. Poco a poco, me di cuenta de que muchos vivían escondiendo sus dolores, esa forma silenciosa de acomodarse en la silla, el suspiro prolongado al levantarse, las sonrisas forzadas al final del día. La vida se fue haciendo más pequeña. Rechazaba invitaciones, evitaba tareas simples como barrer la casa o jugar en el suelo con mis sobrinos, porque después sentía dolor durante horas. Llegué a sentir enojo frente al espejo, la imagen reflejada era alguien apagada, sin brillo, lejos de la persona llena de energía que alguna vez fui. En la convivencia diaria, noté que no estaba sola. Escuché desahogos similares, amigas hablando del miedo a sentir ese dolor repentino al agacharse para amarrarse los zapatos, compañeros de trabajo confesando que llevaban analgésicos en la bolsa por si acaso. En el fondo, la sensación más dolorosa era el miedo de no volver a ser quien era antes. Algunas noches miraba el techo y pensaba, esta fatiga, este malestar en las articulaciones, esta falta de aire me acompañarán para siempre. ¿Cómo sería vivir así de ahora en adelante, posponiendo sueños, actividades, encuentros, porque mi cuerpo simplemente no seguía mi voluntad? Y aunque no tenía todas las respuestas, una voz dentro de mí decía que ya era hora de mirar estas señales con más cariño. Ignorar o fingir que no pasaba nada no me había llevado a ningún lado, solo había aumentado el vacío. Por eso decidí escuchar más a mi cuerpo y no ignorar lo que llevaba tiempo intentando mostrarme, aunque fuera incómodo enfrentar la verdad. En las primeras semanas en que decidí prestar atención a las señales de mi cuerpo, empecé a notar detalles que antes pasaban completamente desapercibidos. No era solo el cansancio después del trabajo o la dificultad para dormir bien, cosas pequeñas, como despertar ya un poco irritable o sentir una ligera presión en el pecho sin motivo aparente, comenzaron a llamar mi atención. Pensé, ¿y si había algo más simple y, al mismo tiempo, profundo detrás de todo esto? Un día, sentado a la mesa del desayuno, me di cuenta de que hacía algo casi automático todas las mañanas. Despertaba, tomaba el celular, revisaba rápidamente las redes sociales, deslizaba el dedo por los mensajes y, antes incluso de levantarme de la silla, ya sentía una angustia extraña, como si algo urgente me estuviera esperando, incluso cuando no había absolutamente nada importante ahí. Ese simple momento de conciencia me hizo replantear algo. ¿Será que esta necesidad de estar siempre presente en todo, de saberlo todo a cada instante, no me estaba alejando en realidad de mí mismo? Hablé de esto varias veces con Livia, y se rió cuando me desahogué. A mí también me pasaba sin darme cuenta. Pensaba que al ver todas las notificaciones me sentiría menos ansiosa, pero en realidad solo aumentaba esa sensación de ir siempre tarde, de estar dejando algo pendiente. En ese instante comprendí lo común que era este comportamiento, y lo poco que lo cuestionábamos. Todo el mundo parecía creer que necesitaba estar siempre conectado, ocupado, disponible. Como si el mundo nos hubiera convencido de que solo así seríamos productivos, felices, reconocidos. Resulta curioso que, mientras buscaba soluciones complicadas o esperaba que algo grande ocurriera para justificar mi malestar, la verdadera causa estuviera en algo tan sutil y tan presente en el día a día de casi todos.
Era la falta de pausa, de espacio para mi propio silencio, de momentos en los que simplemente pudiera existir. Empecé a notar que, desde la infancia, nunca había aprendido a detenerme. Siempre había alguna tarea, alguna agenda, alguna preocupación futura jalándome fuera del presente. Y eso se repetía día tras día, como si fuera normal. Nunca imaginé que ese hábito tan simple, no darme tiempo para mí, vivir en piloto automático, tuviera tanto poder sobre mi bienestar. Cuando lo entendí, sentí una mezcla de alivio y sorpresa. Tan simple y, al mismo tiempo, tan desconocido para mí. Algo que, de no haber prestado atención, probablemente habría seguido pasando desapercibido. Tal vez la gran cuestión era aprender a reconectarme, poco a poco, con esas pausas, con esas pequeñas respiraciones que abandonamos sin darnos cuenta. Fui descubriendo que bajar el ritmo no era pereza, sino necesidad. Y pronto empecé a notar pequeños cambios, un sueño más ligero, un ánimo distinto al despertar, esa sensación de no tener la cabeza girando todo el tiempo. Era como si finalmente hubiera encontrado esa llave escondida que siempre estuvo ahí, en silencio, esperando ser notada. Recuerdo exactamente el día en que lo entendí, lo que yo veía como debilidad, en realidad era la sabiduría de mi propio cuerpo. Estaba sentado en la terraza, con una taza de té entre las manos, sintiendo el viento en el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa. El reloj seguía marcando las horas, pero ya no mandaban sobre mí como antes. Escuché el canto de un pájaro y, por un instante, todo pareció tener sentido. Era como si la vida susurrara, vas por el camino correcto. Poco a poco, empecé a valorar lo simple. Caminaba sin mirar el celular, disfrutando el olor de los árboles y el calor del sol en la piel. Los pequeños intervalos entre tareas se convirtieron en verdaderas pausas, no solo en espacios para pensar en el siguiente compromiso. En esos momentos, mi mente descansaba y sentía claramente que había vida más allá de las obligaciones diarias. Era una ligereza distinta, casi como volver a jugar, sin miedo a equivocarme o a perder el tiempo. Al principio fue extraño, lo confieso. Había cierta incomodidad en hacer menos y, aún así, sentir que estaba mejor. Pero pronto noté que, con pequeños ajustes, mi energía crecía. Cambié horas interminables frente a las pantallas por lecturas breves, respiraciones profundas, caminatas cortas. Incluso mi estado de ánimo se volvió más estable. Empecé a sonreír de verdad, no solo por educación. Mi familia lo notó rápidamente. Un día, Felipe, mi hijo menor, llegó corriendo, me tomó de la mano y dijo, ven a ver el atardecer, papá. Fui. Y ahí, frente a ese cielo pintado de naranja, entendí el valor de estar presente. Creo que ahí fue cuando todo cambió de verdad. No necesité grandes milagros. Bastaron minutos atentos a los colores del cielo y a la risa de quienes amo. Eso sí fue algo nuevo, estar completo en las pequeñas cosas. Le conté a Mariana cómo me sentía mejor desde que acepté bajar un poco el ritmo. Ella sonrió, aliviada. Estás más ligero, ¿sabes? Hasta tu mirada cambió. En ese intercambio nació una fuerza distinta en mí. La idea de que mejorar no tenía que ser difícil ni doloroso. Las pequeñas victorias son, en realidad, grandes conquistas. Empecé a incentivar a otros también. En el trabajo, sugerí pausas más largas entre reuniones. En casa, propuse noches sin celular. Vi cómo estas pequeñas acciones, sumadas, tienen un poder enorme. El hogar se volvió más acogedor, las conversaciones más divertidas, el sueño más reparador. Y cuando sentía ganas de volver a los viejos hábitos, recordaba aquel atardecer con Felipe. Era mi recordatorio, todo puede ser más simple y más ligero. Es curioso cómo, cuando cambiamos un poco, el mundo a nuestro alrededor también cambia. Ya no necesito buscar grandes revoluciones. Aprendí a celebrar cada paso, por pequeño que sea. Cada día me siento más confiado de que, por fin, estoy creando la vida que siempre quise, una que respeta mi tiempo, mi cuerpo y mi corazón. Ahí, en ese nuevo ritmo de vida, entendí que cada elección trae una consecuencia silenciosa, pero profunda. Asumí el compromiso de ser honesta conmigo misma.
En los días en que la incertidumbre aparece, y todavía aparece, porque no existe magia que la haga desaparecer por completo, aprendí a no culparme tanto. El paso atrás, de vez en cuando, todavía sucede. Pero hoy entiendo que forma parte del camino. Lo esencial es no volver a vivir dormida, como antes. Al mantener la mirada atenta en los pequeños logros, soy capaz de reconocer cuánto ya he avanzado. Felipe, incluso desde más lejos, aún aparece de vez en cuando para caminar conmigo. Hace poco, durante una de esas caminatas lentas en la plaza, me miró, sonrió de forma sencilla y dijo, «Estás diferente. Tienes ese brillo en los ojos de quien hizo las paces consigo mismo». En ese momento entendí que, mientras buscaba cambios milagrosos, algo muy importante estaba ocurriendo dentro de mí, por fin aceptaba mis imperfecciones como parte de la vida. De alguna manera, ese viejo deseo de control perdió fuerza, y lo que quedó fue la disposición a empezar de nuevo siempre que fuera necesario. Estos aprendizajes no llegaron de un día para otro. Fueron noches de insomnio, conversaciones silenciosas conmigo misma y grandes dosis de paciencia. Lo que antes parecía insoportable hoy se muestra posible, no porque el camino sea más fácil, sino porque me volví más amable con mi propia historia. Aprendí a valorar el silencio tanto como las palabras de aliento. Descubrí que pedir ayuda también es una señal de fortaleza, no de debilidad. Poco a poco, las exigencias internas dieron paso a un reconocimiento genuino. No se trataba de buscar aprobación externa, sino de construir una presencia más honesta y ligera frente a la vida. También aprendí, en el camino, cuánto las pequeñas acciones diarias generan grandes resultados. Los detalles importan. Una caminata más lenta, una fruta fresca, algunos minutos de respiración consciente, todo eso fue sumando más energía, más esperanza y, sobre todo, más sentido. Porque el sentido, entendí, no vive en metas inalcanzables, sino en los momentos en que aceptamos nuestra humanidad, nuestras limitaciones y fortalezas. Hoy reconozco que el cambio sí es posible. No es fácil ni inmediato, pero cada transformación, por pequeña que sea, vale la pena. El esfuerzo se traduce en una vida más ligera y una existencia más conectada con lo que realmente importa. No estamos solos en este camino, cada quien vive su proceso, pero de alguna forma todos buscamos lo mismo, ser un poco más felices, un poco más completos. Al mirar atrás y ver cuánto he avanzado, siento que valió, y vale, cada intento, cada mañana repetida, cada pequeño tropiezo seguido de un nuevo comienzo. En este momento de mi camino, llevo un mensaje silencioso dentro de mí, cambiar duele, pero quedarse igual también. Hay belleza en cada intento sincero de vivir mejor. Y, aun sabiendo que el camino continúa, me siento finalmente preparada para lo que venga después. Cuando recuerdo el primer día en que decidí dar este paso, siento casi ternura por mi antiguo yo, esa persona que temblaba de ansiedad frente a lo desconocido y solo tenía una certeza, no podía seguir viviendo de la misma manera. El descubrimiento que hice, y sigo haciendo, es que no existe una fórmula mágica, sino un camino de pequeños aprendizajes diarios. Cada vez que escucho a mi cuerpo con más atención o abrazo mis límites con menos juicio, comprendo lo real que es la transformación que puede surgir de elecciones simples. Es imposible negar el impacto que estos cambios trajeron a mi vida. Hoy me siento más conectada conmigo misma, despierto con esperanza y con ganas de cuidar aquello que antes ignoraba. No fue llegar a un destino perfecto lo que me transformó, sino permitirme aprender algo nuevo en cada etapa. Eso me dio una sensación de pertenencia al proceso y me hizo entender que no estoy sola, y que, en realidad, todos estamos atravesando desafíos muy parecidos, cada uno a su propio ritmo. Así que quiero que lo sepas, estamos juntos en este camino. Cada duda, cada logro y cada tropiezo se comparten aquí, en este espacio de intercambio genuino. Si este momento tuvo sentido para ti, quiero leer tus historias y reflexiones en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otra persona. Y si conoces a alguien que necesita este pequeño empujón, comparte este video. A veces, una palabra llega en el momento justo y lo cambia todo. Si quieres seguir conmigo y continuar aprendiendo, suscríbete, dale like y forma parte de esta comunidad que crece con honestidad cada día.
Nunca lo olvides, no existe un cambio demasiado pequeño cuando se trata de cuidarte. El verdadero valor está en dar el primer paso, aunque sea despacio.